Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿De todo? Ok, gracias. Bueno, la semana 4 vamos a hacer lo que es todo referente a movimiento parabólico, MCU y MCV. Vamos a empezar preguntándonos sobre la semana pasada y la semana antepasada. Habíamos estudiado lo que era el MRU y el MRV. La pregunta es, ¿qué pasaría si es que nosotros unimos, fusionamos esos dos movimientos, MRU y MRV? ¿Cuál será el resultado de dicha unión? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces comencemos. En la semana 4 veremos lo que es el movimiento parabólico, MCU y MCV. ¿Ok? Ahora, en general, en esta clase vamos a ver el movimiento en dos dimensiones. Por ejemplo, un movimiento en dos dimensiones sería el movimiento parabólico, como es la trayectoria que describe la bala de un cañón que es lanzado, por ejemplo. Esta trayectoria es un movimiento parabólico, pero también es un movimiento en dos dimensiones. Y también vamos a ver lo que es el movimiento circular. Y un ejemplo claro sería este juego mecánico, en donde se realiza un movimiento circular y también sería un movimiento en dos dimensiones. Si te das cuenta, se dice movimiento en dos dimensiones porque se puede inscribir este movimiento, toda esa trayectoria y esa trayectoria en un plano. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos preguntado cuál era el resultado de unir el MRU y el MRV. El resultado de esa unión es el movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, es un movimiento compuesto por dos tipos de movimientos. En la parte horizontal vamos a tener al MRU y en la parte vertical tendremos al MRV. Entonces, vamos a comenzar por lo más sencillo, obviamente la parte horizontal para el MRU, ¿ok? Entonces, tenemos un cuerpo que está siendo lanzado con una velocidad V0 y su velocidad forma un ángulo θ respecto a la horizontal. Entonces, vamos a descomponer esta velocidad primero en la componente horizontal. Teniendo en cuenta que la velocidad V0 y este ángulo θ, entonces esta componente horizontal será V0 coseno de θ. Ahora, en esta posición su componente horizontal es V0 coseno de θ, pero me están indicando de que en la componente horizontal se realiza MRU. Por lo tanto, lo que me está indicando es que a lo largo de toda la trayectoria, todas las componentes horizontales, absolutamente todas, son iguales. ¿Por qué? Porque se realiza un MRU. Entonces, todas estas componentes de color rojo son exactamente iguales. No te olvides de que una característica del MRU es la velocidad constante. Entonces, dicho esto, yo te diría, ¿cuánto valdría?
esta componente horizontal. Entonces tú me dirías, profesor, sería B0 coseno de teta. Y esta componente horizontal, cuando tenemos la altura máxima, también, ¿no? B0 coseno de teta. Y así sucesivamente, ¿no? Esto sería B0 coseno de teta. Y en todos los puntos, B0 coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es sumamente sencillo, ¿no? O sea, si esta componente horizontal es 5 metros por segundo, esta también tendría que ser 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo y así sucesivamente. Siempre la componente horizontal va a ser la misma, siempre, dado de que estamos hablando de un MRU. ¿Ok? Ahora, vamos con la componente vertical. En la componente vertical, ahora sí ya no hay MRU, hay una aceleración en cuestión. Esa aceleración ya saben que está apuntando hacia abajo y es vertical. Entonces, vamos a empezar a analizar el movimiento vertical en donde existe MRV. Específicamente hablando, sería un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Claro. Bueno, empecemos, jóvenes, en la parte inicial. Si tenemos esta velocidad v0 y este ángulo θ, esta componente vertical sería v0 seno de θ. Esta componente vertical sería v0 seno de θ. Y fíjate, a medida de que el cuerpo va subiendo, esta componente vertical se va haciendo cada vez más pequeña. Fíjate el tamaño de esta componente vertical respecto de la inicial. Es obviamente más pequeña. Claro, se va haciendo cada vez más pequeña esa componente. Supongamos que sea un BY. Y va subiendo el cuerpo, va subiendo hasta que en el punto en donde la altura es máxima, la componente vertical es igual a 0. El BY es igual a 0. Entonces, profesor, claramente vemos que cuando el cuerpo llega a su altura máxima, no tiene componente vertical, pero sí horizontal. Es decir, que toda su velocidad se convierte en horizontal o en la componente horizontal. ¿Ok? Bien, el cuerpo sigue bajando. Y fíjate, cuando está a una misma altura, ¿te acuerdas de la propiedad de caída libre? Si este cuerpo apunta hacia arriba con BY a una misma altura, este cuerpo apuntará hacia abajo con BY también. BY. ¿De acuerdo? Y este cuerpo sigue bajando hasta que llega a este punto. Está a la misma altura que este otro punto, ¿cierto? Claro. Entonces, si están a la misma altura, el ras del suelo, si acá esta componente es B0 seno de θ apuntando hacia arriba, esta componente será B0 seno de θ apuntando hacia abajo. ¿Ok? B0, un momentito, B0 seno de θ apuntando hacia abajo. Excelente. Y teniendo en cuenta, obviamente, que este es B0 coseno de θ, él es B0 seno de θ. El ángulo θ en cuestión estaría ubicado en esta posición, ¿cierto? Claro, porque el coseno de θ debe estar pegado al ángulo, adyacente al ángulo. Entonces, él sería, acá estaría ubicado el ángulo y la resultante de estos dos vectores sería el vector B0. El vector B0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, bueno, este B0 es la rapidez inicial tal como se ha mencionado. Esta H máxima es la altura máxima. Y algo para mencionar. Cuando el cuerpo está posicionado en la altura máxima, su velocidad no es cero, ojo, ¿ah? Su velocidad no es cero.
En un movimiento parabólico, cuando el cuerpo está en la altura máxima, su velocidad no es cero, tiene un valor y es la componente horizontal, si te das cuenta. Es la componente horizontal. Bien, jóvenes, entonces espero que haya quedado claro. Solamente esto es necesario para resolver todos los problemas de movimiento parabólico. No necesitamos nada más. ¿Ok? Entonces empecemos por el primer problema. A ver, el primer problema dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 20 metros por segundo. En el instante en que se encuentra a la distancia de 640 metros de un mortero, este le dispara un proyectil con rapidez de 100 metros por segundo y un ángulo de elevación de 53 grados, como se muestra en la figura. ¿Qué distancia D recorre el automóvil antes de ser impactado por el proyectil? Y la aceleración de la gravedad te indican de que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fíjate lo siguiente. Acá tenemos este auto. Este auto está realizando claramente MRU. Claro. Entonces avanza desde este punto, llega hasta aquí. Y cuando esté en este punto, este cañón dispara un proyectil. Y mientras que este auto avanza, el proyectil justo lo alcanza en este punto. Logra impactarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. El movimiento primero del auto y luego el movimiento parabólico del proyectil. ¿Te parece? Bien, para eso vamos a colocar puntos. Por ejemplo, que este sea el punto A, que este sea el punto B y que este sea el punto C. ¿Ok? Excelente. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a ir con lo más fácil. ¿Qué te parece? Profe, vamos a analizar el movimiento del auto desde el punto B hasta el punto C. Desde el punto B hasta el punto C. Entonces, el auto desde el punto B hasta el punto C, obviamente está moviéndose a lo largo de la horizontal y realiza un MRU. La única fórmula del MRU es la que están viendo aquí. ¿Ok? Entonces, empecemos. Reemplazando. D. ¿Sabemos cuánto vale ese D? No, no sabemos cuánto vale. Queremos justamente averiguarlo, ¿cierto? Es igual a la rapidez. La rapidez del auto, fíjate que es de 20 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. ¿Sabemos cuánto vale ese tiempo? No, no sabemos. Ahí nomás lo dejas. Tiempo. Entonces ponemos todo de un solo color. Sería D es igual a 20T. ¿Ok? Entonces ya terminamos nuestro análisis para el auto. Ahora vayamos a analizar el proyectil. Sabemos de que este auto con una velocidad de 20 metros por segundo y un tiempo t, lo vamos a denotar aquí, y un tiempo t, se ha movido desde el punto B hasta el punto C. Por otro lado, el proyectil se ha desplazado al mismo instante que el auto desde el punto B, pero el proyectil se ha desplazado desde el punto A y ha hecho todo este recorrido. ¿Ok? Entonces, me explico de nuevo. Mientras el auto estuvo o pasó por el punto B, el proyectil instantáneamente, mientras el auto pasaba por el punto B, el proyectil ha sido disparado del cañón. Entonces, el tiempo en el cual el auto fue del punto B hasta el punto C va a ser igual al tiempo en el cual la bala de cañón fue desde el punto A hasta el punto C. Eso hay que notarlo. Es el mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, de este proyectil vamos a analizar obviamente el movimiento desde el punto A hasta el punto C y la componente horizontal. Profe, ¿por qué? Bueno, te vas a dar cuenta por qué, ¿ok? Entonces,
Hemos dicho que en este movimiento parabólico vamos a analizar siempre en componentes siempre. Componente horizontal, componente vertical. En este caso, solamente será necesario analizar en la componente horizontal nada más. Componente horizontal, MRU. La única fórmula del MRU es esta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ojo, hay que tener cuidado. Cuando uno analiza las componentes, tienes que descomponer todo en componente horizontal y en componente vertical. En este caso, a mí me mencionan el dato del ángulo y de la velocidad. Me dicen de que la velocidad inicial tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Es de 100 metros por segundo. ¿Ok? Y el ángulo en cuestión, este angulito, ¿cuánto vale ese ángulo? 53 grados. Entonces lo que vamos a hacer es descomponerlo en componente horizontal y en vertical. La componente vertical no me va a interesar, solamente voy a descomponer, voy a mostrar en este caso la componente horizontal. Sería esta. Esta sería nuestra componente horizontal. Profe, ¿y cómo se calculaba esa componente horizontal? Muy fácil. Era el valor de este señor, 100 por el coseno de 53 grados. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto valdría eso, jóvenes? 60. 60. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, cuando nosotros nos referimos al movimiento de proyectil desde el punto A hasta el punto C, pero la componente horizontal, solamente hay que tener en cuenta la componente horizontal, ya sea para la distancia, para la velocidad, para todo. Empecemos. A ver, D tiene que ser D pero horizontal. Entonces, el D horizontal sería desde el punto A hasta el punto C. Profe, o sea, sería L más D. Claro, profe, pero L vale 640 metros. Ah, ya. Entonces sería 640 más D. 640 más D. Y esto es igual. B. B. Este B debe ser la componente horizontal, pues estamos en la parte horizontal. Ten cuidado con eso, no pongas profesor B. Ah, ya B, 100. No, estaría mal. Tiene que ser este B la componente horizontal. En este caso, la componente horizontal sería 60. Perfecto. Multiplicado, multiplicado por T. Profe, este tiempo es el mismo que el anterior, claro. Por eso que le pongo T. Y se acabó. Entonces todo lo vamos a poner de un solo color. A ver, 640 más D es igual a 60 por T. ¿Ok? Ahora, de ambas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, tenemos esta ecuación. Sin embargo, sabemos que este D tiene este valor. ¿Qué te parece si este D lo vamos a reemplazar dentro de esta expresión? Entonces, de ambas ecuaciones, tenemos lo siguiente. 640 más, y en vez de poner D, voy a poner el equivalente, que sería 20T. ¿Ok? Y esto es igual a 60T. Y esto ya es sencillo, ¿no? Sería 640 es igual a 40 por T. Entonces, ay, profe, ¿cuánto saldría T? Se va un cero, se va un cero. Cuarta una, cuarta 16. Por lo tanto, el tiempo es igual a 16 segundos. ¿Te das cuenta, joven? ¿Ok? Entonces,
Pero eso no es lo que me piden. A mí lo que me piden es el valor de D. Pero D es 20 por T y T ya lo conozco. Ya salió el problema, ¿no? Finalmente, finalmente, D es igual a 20 por T. Pero T es un valor conocido, ¿no? 20 por, y este T es 16. Lo voy a reemplazar. O sea, que este D es igual a 320 metros. Alternativa B. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Como te das cuenta, en este problemita no ha sido necesario analizar ambas componentes. Solamente una de ellas, en este caso la componente horizontal, nada más. ¿Ok? Solo la componente horizontal. Bien, espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Dice lo siguiente. Una muchacha lanza una bola hacia la pared de altura H mayúscula 2,5 metros. O sea que esta pared tiene una altura de 2,5 metros. ¿Ok? Con rapidez de 10 metros por segundo. O sea que la rapidez de aquí le vamos a poner su módulo nada más, ¿ok? 10. Es 10 metros por segundo, pero lo vamos a poner 10, ¿ok? Y un ángulo de elevación de 37 grados. O sea, este angulito es igual a 37 grados. Dice, desde el punto A, situado a una altura de h minúscula igual a 1,5 metros del suelo. Del suelo hasta el punto A, el h minúscula vale 1,5 metros. Esto es igual a 1,5 metros. ¿Ok? Como se muestra en la figura, ¿con qué rapidez impactará la bola en el punto B del borde del techo? Desprecia la resistencia del aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, en el punto B, esta pelota va a tener una cierta velocidad. No sabemos cuál es, obviamente. Pero lo que sí sabemos es que esa velocidad va a tener necesariamente una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ok? Entonces, sea cual fuese, esta velocidad va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo. Ahora, vamos a analizar lo más sencillo, digamos, ¿no? Lo más sencillo de analizar en un movimiento parabólico, tal como vemos aquí, es la componente horizontal. Dado de que la componente horizontal, en esa componente se realiza MRU, por eso que es la más sencilla. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a descomponer esta velocidad en componente horizontal y en vertical. ¿Ok? A ver, la componente horizontal estaría por acá. ¿Y cuál sería el valor de esa componente horizontal? Profe, sería 10 coseno de 37 grados. ¿Y cuánto sería eso, jóvenes? ¿Mm? 8 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la componente vertical, algo parecido. 10 seno de 37 grados. ¿Cuánto sería eso? Componente vertical, más o menos por acá.
6, ¿cierto? 6 metros por segundo. Eso lo hemos visto en las clases de vectores, bastante detallado, así que creo que ahí no hay problemas, ¿no? Ok, excelente. Ahora, fíjate, ¿qué se ha dicho con respecto a las componentes horizontales? Profesor, se ha dicho de que estas componentes horizontales es constante a lo largo de toda la trayectoria parabólica. Es constante, ¿ok? Entonces, si es constante, esta componente horizontal de 8, en este punto también va a haber una componente de 8 y en este punto B también. Por lo tanto, estamos absolutamente seguros de que esta componente horizontal en el punto B es 8. Ahí está, 8. ¿Te das cuenta? Y ya nos ayudó la componente horizontal. Ahí nomás queda. Ahora vamos a ayudarnos de la componente vertical. Componente vertical. Se realiza un MRV y vamos a analizar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, todo lo que es vertical, distancias verticales, componentes verticales de la velocidad, todo lo que es vertical nomás nos va a interesar, ¿ok? ¿Y qué fórmula nos convendría? Bueno, suponiendo de que esta componente vertical sería un BY, por ponerle un nombre, entonces esta fórmula me convendría. Entonces, empecemos. Esta componente vertical al cuadrado, vamos a reemplazar en esa fórmula. BY cuadrado es igual. Esta componente vertical al cuadrado, 6 al cuadrado. Profe, sería más o menos. Claramente está subiendo, está desacelerando, por lo tanto le corresponde el signo menos. Menos. ¿Qué más? Dos veces. Dos veces. Aceleración. La aceleración de la gravedad es 10 por el desplazamiento. Pero ojo, este desplazamiento es vertical porque estamos en la componente vertical. Profe, el desplazamiento no puede ser este. No, porque esta es la componente horizontal. Tiene que ser la componente vertical. Si está moviéndose del punto A hasta el punto B, tiene que ser esta componente vertical. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento iría, o tendría de módulo, si tú quieres, todo esto. Toda esta distancia sería nuestro desplazamiento. Claro, profe, iría desde el punto, desde este punto hacia arriba, apuntaría hacia arriba, perfecto. Pero sin complicarlo tanto, este desplazamiento o esta distancia, en este caso el módulo vertical sería esta. Profe, pero acá hay datos, ¿no? Me dicen de que este es 2,5 y esta longitud es 1,5. O sea que esta longitud de azul sería 2,5 menos 1,5. Claro. ¿Y eso cuánto sería? 1 metro. ¿Te das cuenta? 1 metro. Entonces acá lo multiplicamos por 1. Y se acabó, ¿no? Se acabó. Empezamos a operar. A ver, sería BY al cuadrado es igual a 36 menos 20. BY al cuadrado es igual a 16. Entonces, BY, lo vamos a poner de este color, es igual a 4 metros por segundo. Profe, ahora sí tenemos todo, ¿no? Claro, estas dos componentes las estoy colocando aquí. Acá está el punto B, fíjate. Esta componente BY ya sé cuánto vale. Vale 4 metros por segundo. Este vale 4 metros por segundo. Y esta componente horizontal vale 8. Ya habíamos determinado. 8 metros por segundo. Y lo que a mí me interesa, lo que me están pidiendo en este caso,
lo que me están pidiendo es la resultante de ambas componentes. Sería esta, ¿no? Claro, esta resultante. Le voy a poner velocidad total. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Y qué hacíamos para calcular el módulo de esa resultante? Teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, comencemos. BT cuadrado es igual 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto ya es fácil, ¿no? A ver, BT cuadrado es igual, factorizo 4 al cuadrado, ¿qué te parece? ¿Qué me queda dentro? Me queda un 2 al cuadrado que sería 4 y me queda un 1. BT cuadrado es igual a 4 al cuadrado por 5. Y le saco raíz cuadrada, todo sería BT es igual a 4 raíz de 5. Sacándole raíz cuadrada a todos, ¿ok? Obviamente es una velocidad, metros por segundo. Alternativa, profe, pero falta, claro. Lo que pasa es que raíz de 5 le han puesto un valor numérico, ¿no? Vamos a reemplazar entonces. Sigamos, el problema todavía no termina. BT es igual a 4 por... Pero raíz de 5 vale 2,2 aproximadamente según el problema. Te dan la aproximación 2,2. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Velocidad total sería 8,8 metros por segundo. Ahora sí. Entonces la alternativa sería la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Como se han dado cuenta, ahora sí hemos tenido que jugar con ambas componentes, con componente horizontal, con componente vertical. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente problema. Vamos a ver el problema número 2. Dice lo siguiente. Un hombre lanza horizontalmente una bola de acero hacia el pozo BC con rapidez V0, desde una altura de h igual a 1 metro, tal como se muestra en la figura. El ancho del pozo es de 0,4 metros, ahí está, y la distancia desde el punto de lanzamiento A hasta la pared vertical es de 5,4 metros. A ver, vamos a copiar estos datos. Esta distancia D, me dicen, desde el punto A hasta la pared es de 5,4 metros. Vamos a copiar eso. 5,4 metros. Y la distancia del punto B hasta el punto C, o sea, el ancho del pozo sería el X 0,4 metros. 0,4 metros. ¿Ok? Bien, excelente. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver qué nos indican. Eh, dice que esta altura es de 1 metro. Esta altura h a la cual ha sido lanzado es 1 metro. H es igual a 1 metro. ¿Ok? Bien. Dice, determine la mínima rapidez V0 con que debe lanzar la bola para que ingrese al pozo. Entonces hay que tener ah, un poquito capcioso y hay que tener un poquito de eh, intuición para este problema. Fíjate lo siguiente. Esta persona lanza esta bola hacia el pozo. ¿Ok? Ahora, esta bola puede caer de muchas maneras en el pozo, de muchas formas. Por ejemplo, puede caer de esta manera, puede rebotar a la pared y luego caer al pozo, ¿cierto? O puede ser que tú le des un poquito de menos velocidad
y llega al punto C y caiga al pozo. O puede ser que tú le des menos velocidad aún y pase entre B y C y caiga al pozo también. Entonces te preguntan la mínima velocidad para que esa bola caiga al pozo. Y esa mínima velocidad es cuando esta bola que empieza en el punto A llegue al punto B. Cuando llega al punto B, ahí estaremos hablando de la mínima velocidad. Entonces a nosotros nos interesa la trayectoria de esta bola para calcular esta mínima velocidad desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Bien. Ahora, tú dirás, profesor, siempre he visto de que la componente horizontal primero se analiza y luego la vertical. ¿Será cierto eso? No necesariamente. Acá vamos a hacer lo contrario. Vamos a analizar primero la componente vertical y al último, la componente horizontal. ¿Ok? A ver, componente vertical del MRV, desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que nos interesa para que esta velocidad sea la mínima. ¿Ok? Desde el punto A hasta el punto B, todas las componentes verticales. A ver, profe, entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, todos los datos que tengo, lo que me convendría era, bueno, sería aplicar esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Esta D tiene que ser vertical. Entonces, profe, si es desde el punto A hasta el punto B y esta D es vertical, sería esta longitud que estoy señalando aquí, desde este punto hacia este punto, o sería esta longitud desde este punto hacia este punto. Sería esta segunda, ¿no? Desde este punto hacia ese punto, dado de que estamos tomando la componente vertical. Entonces, esta distancia vertical sería 1 metro. Tener cuidado con eso, jóvenes, tener mucho cuidado. Esto es igual. La velocidad inicial. Esta velocidad inicial debe ser la vertical, la componente vertical. ¿Acá existe componente vertical, jóvenes, en el punto A? No, solamente existe componente horizontal, no existe componente vertical. Por lo tanto, este B Y es igual a 0. La componente vertical en el punto A es 0. Entonces, acá lo voy a reemplazar 0. Multiplicado por el tiempo. ¿Sabemos cuánto vale el tiempo? No, justamente queremos calcular. Más o menos, jóvenes, profesor, está cayendo, está aumentando su velocidad. Es un movimiento acelerado. Por lo tanto, le corresponde el signo más. Aceleración de la gravedad es 10 entre 2 tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si te das cuenta, claramente podemos deducir el tiempo de esa ecuación, ¿no? A ver, entonces tendríamos lo siguiente. 1 es igual, 0 por t es 0, 10 entre 2 es 5 por t al cuadrado, o sea que t es igual a 1 entre raíz de 5 segundos, ¿cierto? Claro. Ahora, ahí nomás lo dejamos. Sabemos cuánto vale ese tiempo. Ahora yo quiero saber la velocidad, o esta velocidad mínima que es velocidad horizontal. Entonces, para eso tengo que analizar la componente horizontal. En esta componente horizontal se está realizando MRU. Entonces, veamos. Desde el punto A hasta el punto B, pero en la componente horizontal. Entonces, como en la componente horizontal se aplica MRU, la única fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí nada más, ¿cierto? Ya. Ahora, todo lo que tiene que ver con horizontal, distancias horizontales, componentes horizontales, etcétera. A ver, primero, distancia horizontal. Sería, si es desde el punto A hasta el punto B, esta distancia horizontal, ¿acaso no sería todo esto?
Claro, todo esto, ¿cierto? Y toda esa distancia, ¿cuánto valdría, joven? Mira, desde este punto hacia este punto hasta la pared es 5,4 metros. El ancho del pozo es 0,4. 5 menos 0,4, 5 metros. 5 metros. Es decir, de que esta distancia horizontal sería 5. Reemplazamos. Esto es igual. La velocidad mínima, esta B, sería esta, justamente esta de acá, ¿cierto? Claro, justamente sería esta de acá. Velocidad mínima multiplicado por el tiempo. Este tiempo, obviamente, ya sea para la componente vertical y la horizontal, son iguales. Eso ni qué decir. Claro, son dos movimientos independientes, el vertical y el horizontal, pero están entrelazados entre sí. O sea que ambos movimientos ocurren en el mismo tiempo. Por lo tanto, le pongo tiempo t. Es el mismo tiempo de aquí. ¿Ok? Ahora, desarrollemos esto. Sería 5 es igual a la velocidad mínima por el tiempo. 5 es igual a la velocidad mínima, pero el tiempo, fíjate, es 1 entre raíz de 5. Entonces lo reemplazo aquí. 1 entre raíz de 5. Entonces, esta velocidad mínima es igual a 5 raíz de 5 metros por segundo. ¿Ok? Entonces tendríamos como alternativa la C. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problema. Rompemos un mito, ¿no? Profesor, siempre se tiene que analizar primero la componente horizontal. A veces sí es, casi siempre es así, pero en este caso muy particular no. ¿Ok? Sí, ha sido conveniente analizar primero la vertical y luego la horizontal, porque ¿y cómo me doy cuenta de eso? Es que en la componente horizontal yo no tengo muchos datos. No tengo muchos datos. Solamente tengo el desplazamiento horizontal, pero no tengo velocidad, no tengo tiempo. Y ese tiempo o la velocidad puedo extraerlo de la componente vertical. Me va a ayudar la componente vertical para darme o bien la velocidad o bien el tiempo. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces con todo esto pasemos al siguiente problema. ¿Ok? Hmm. Problema número 4. Dice lo siguiente. Durante un entrenamiento de elevación de la pelota, a ver, dice, durante un entrenamiento de elevación de una pelota para un tiro libre, un futbolista patea una pelota con rapidez de 25 metros por segundo desde el punto O en la base de un plano inclinado con ángulo de 45 grados, de modo de que la pelota llega al punto P del plano en trayectoria parabólica, como se muestra en la figura. Si el ángulo de tiro de la pelota es 53 grados respecto a la horizontal, ¿cuál es la longitud L del plano inclinado? Y te piden esa longitud L de ahí, ¿cierto? Excelente. Entonces, vamos a analizar este problemita, ¿ok? Y te indican la aproximación de raíz de 2 es más o menos 1,4 y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a poner los datos primero, ¿qué te parece? Me dicen de que la velocidad a la cual ha sido pateado esta pelota tiene un valor conocido, ¿no? Es dato. Esta velocidad
es de 25 metros por segundo. ¿Ok? Voy a poner acá 25. Ahora, este angulito de elevación de la velocidad respecto al suelo es de 53 grados, ¿no? 53 grados. ¿Ok? Ahora, esta velocidad la voy a descomponer. Es necesario descomponerla. Eso va a ser nuestro primer paso. Componente horizontal, componente vertical. ¿Ok? Entonces voy a poner esto un poquito más a la derecha. Un momentito. Este es 25, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cuánto valdrá, jóvenes, esta primera componente horizontal? Profe, sería 25 coseno de 53 grados. ¿Y cuánto sería eso? 15 metros por segundo. ¿Ok? Y el otro sería 25 seno de 53 grados. Y eso me daría 20, ¿no? 20. ¿De acuerdo? Mira, estamos descomponiendo esa velocidad en componente horizontal y en vertical. Bien. Sencillo, ¿no? Muy fácil. Ahora, el otro dato que nos dan, que este ángulo alfa es 45 grados. Ah, este angulito es 45 grados. A ver, lo vamos a poner de este color verde. Este angulito vale 45 grados. ¿Ok? Y si este ángulo vale 45 grados, estamos ante un triángulo notable de 45, 45. Entonces, si este cateto, por ejemplo, bueno, si este triángulo tiene un cateto de longitud D, este otro cateto tendrá la misma longitud D y esta hipotenusa tendrá de longitud D raíz de 2. ¿Ok? Entonces, entonces, a ver un momentito. Si este cateto es D y este otro cateto es D, el L será D raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Es por el triángulo notable, ¿no? De 45, 45. Nada más. Ahora, vamos a ir con la componente más fácil, la horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la componente horizontal? En la componente horizontal siempre se realiza MRU. Entonces, vamos a analizar desde el punto O hasta el punto P. A ver, todas las componentes horizontales, desde O hasta P. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La única fórmula del MRU. Profe, distancia, ¿cuál sería? La longitud de este cateto, ¿cierto? D es igual. La velocidad, profesor, tiene que ser necesariamente la componente horizontal. Claro, siempre tiene que ser esta componente horizontal porque estamos en la parte horizontal. Entonces sería 15. 15. Multiplicado por un tiempo que no conocemos. Simplemente le ponemos t, ¿de acuerdo? Y si tú quieres sacarlo, despejas el tiempo, ¿no? T es igual a d entre 15, ¿de acuerdo? Ahí nomás lo dejamos. Ya cumplimos con la componente horizontal, ahí nomás queda. Ahora vamos a ver la componente vertical. En la componente vertical se realiza MRV. Ahora, de nuevo, vamos a analizar ahora la componente vertical desde el punto O hasta el punto P. Desde O hasta P
todas las componentes verticales. Ahora, profesor, a ver, yo tengo la distancia, más o menos la tengo, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo que lo puedo relacionar con este tiempo de acá. Entonces me convendría esta formulita de aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, aplicando esta fórmula, pero ojo, ojo, ten cuidado. Este movimiento vertical, si te das cuenta, es un movimiento vertical de subida y de bajada. Entonces, esta fórmula que tiene más menos ya no va, la vamos a borrar. Es decir, que tenemos que trabajar con las fórmulas vectoriales. En las fórmulas vectoriales, recuerdas, ¿no? Los desplazamientos, velocidades y aceleración son vectores y tienen signos. Cuando apuntan hacia arriba positivos, cuando apuntan hacia abajo negativos, a la derecha positivos, a la izquierda negativos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con las fórmulas vectoriales. ¿Por qué? Repito, porque es un movimiento de subida y de bajada en dos sentidos, tal como lo indicamos en la clase pasada. En movimientos en dos sentidos se aplicaban las fórmulas vectoriales. ¿Ok? Ahora, ya para antes de salir al receso. A ver, empecemos. D sería el D vertical, ¿cierto? El D vertical, profe, sería este D. Este sería el vertical. Entonces, reemplázalo. D es igual. La velocidad inicial sería esta. Claro, pero claro, es la componente vertical de la velocidad inicial, sería este, 20. Y apuntando hacia arriba sería más 20. ¿Por qué, profesor, más? Porque está apuntando hacia arriba. Multiplicado por el t. Más, acá ya no hay más menos, acá todo es más. El valor de la aceleración, profe, la aceleración apunta hacia abajo, es negativo. Claro, sería menos 10. Estamos, repito, en la forma vectorial de esas ecuaciones, ¿ok? Por el t al cuadrado. Perfecto. Y luego lo desarrollamos. Sería d es igual 20t menos 5t al cuadrado. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer después del receso es lo siguiente. Este tiempo lo vamos a reemplazar en esta expresión de aquí y con eso vamos a poder calcular el valor de d y subsecuentemente el valor de l. Pero eso lo haremos después del receso, ¿ok? Vamos a ver qué hora tenemos, justo. Entonces empezamos a las 6:55. Regresamos a las 7:10. En 15 minutos volvemos. Ok, jóvenes, entonces, regresando al problema que hemos estado avanzando, habíamos quedado con esta ecuación, ¿cierto? Y teníamos por otro lado esta ecuación.
Ahora lo natural podría ser hacer lo siguiente. Esta ecuación podríamos reemplazar dentro de esta ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, reemplazando. Tendríamos lo siguiente. D es igual a 20. Y en vez de T voy a poner el equivalente que sería D entre 15. D entre 15. ¿Ok? Menos 5 por D entre 15. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Voy a subir un poquito más esto. Ya está. Y esto es desarrollo nada más, ¿no? A ver, vamos a desarrollar. Sería D es igual. Factorizo D entre 15, ¿qué te parece? ¿Qué me quedaría dentro? Me quedaría 20 menos. Y como he factorizado un D entre 15, acá me quedaría D entre 15, porque está elevado al cuadrado. Quinta 1, quinta 3, o sea, sería de tercios, ¿no? Ahí ya. ¿Y qué más, profe? Fíjate, D se cancela con D, 15 pasa a multiplicar, tendríamos lo siguiente. 15 es igual a 20 menos D tercios. Y ya salió, ¿no? Mira, D tercios pasa a sumar, este señor pasa a restar, me quedaría 20 menos 15, 5, a la derecha tengo 5, pero acá a la izquierda tenía D entre 3, el 3 pasa a multiplicar, tendría D igual a 15, ¿cierto? Ustedes son rápidos en esto, jóvenes, me van a dar la razón. Ahora, finalmente reemplazamos, ¿no? Yo quiero el L, y el L es D por raíz de 2, finalmente. Finalmente, el L es igual a D raíz de 2 y esto es igual a D. Pero D, ¿cuánto vale? D vale 15 multiplicado por raíz de 2. Pero raíz de 2 me dicen que es 1,4 aproximadamente. 1,4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, rápidamente podríamos decir de que 15 por 1,4 es 21 metros. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces eso sería la solución para el problema 4, la alternativa A. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Lo fundamental acá es plantear el problema, ¿no? O utilizar correctamente las ecuaciones y luego lo demás es un poco de álgebra. Bien, pasemos ahora a la última nota de este movimiento parabólico, referente al movimiento parabólico. Entonces, vamos a hablar del movimiento parabólico completo. Cuando nosotros tengamos un movimiento parabólico, ¿no? Como ah, se indican en la pantalla, en donde el cuerpo es lanzado y luego de un cierto tiempo vuelve al suelo en donde desde donde ha sido lanzado, a todo esto se le llama un movimiento parabólico completo. Teniendo en cuenta que B0 es la velocidad inicial y teta es el ángulo que forma la velocidad con la horizontal, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, H máximo o llamado la altura máxima, que viene desde el suelo hasta este punto. L máximo, el alcance máximo, lo que ves aquí. Y TV es el tiempo de vuelo.
Es todo lo que se ha demorado en dar ese vuelo, se le llama el tiempo de vuelo. Y g es la aceleración de la gravedad. Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguna relación entre estos valores, altura máxima, alcance máximo, etcétera? Sí, acá están las ecuaciones. Por ejemplo, me dicen de que altura máxima entre alcance máximo es igual a tangente de teta entre 4. Otra relación, altura máxima entre tiempo de vuelo al cuadrado es igual a aceleración de la gravedad entre 8. O también esta última, tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad inicial por el seno de teta entre g, aceleración de la gravedad. Entonces, estas fórmulas a veces son importantes aprenderlas porque nos simplifican en determinados problemas. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, hay un problema en el cual solamente te dan una altura máxima y te indican de que es un movimiento parabólico completo y te piden el tiempo de vuelo del cuerpo, aplicarías esta fórmula, ¿no? Te indican la aceleración de la gravedad y su altura máxima, despejas y calculas el tiempo de vuelo. ¿Te das cuenta? Sin embargo, hemos visto de que para la mayoría de problemas estas fórmulas como que no son muy útiles, ¿no? Pero va a haber algunas excepciones, por eso que estoy mencionando estas fórmulas. En tu libro hay muchas más todavía, ¿ok? Bien, jóvenes, ahora con esto hemos terminado lo que es movimiento parabólico. Pasemos a otro movimiento en dos dimensiones. En este caso se llama movimiento circular uniforme o MCU. ¿Qué es este movimiento? Este movimiento se da en una trayectoria circunferencial con rapidez angular constante. Entonces, el cuerpo en mención se va a mover, por ejemplo, en una circunferencia. Por ejemplo, como estoy indicando aquí, en una circunferencia. A esto se le conoce como movimiento circular uniforme. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una porción de esa circunferencia, de esa trayectoria circunferencial, en donde en esta posición el cuerpo tiene una rapidez angular omega, vamos a más adelante definir qué es esa rapidez angular omega, y luego de un cierto tiempo la rapidez angular permanece constante. En ese tiempo ha barrido este radio un ángulo teta. Un ángulo teta está implicado. Y teniendo en cuenta este ángulo teta, este tiempo, y sabiendo de que esta rapidez angular es constante, entonces la rapidez angular es igual al ángulo teta entre el tiempo. Esa es la definición de rapidez angular, donde teta es el ángulo barrido por el radio y se expresa en radianes y su símbolo es el rad. T es el tiempo, se expresa en segundos, y omega es la rapidez angular y se expresa en radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos algunos elementos del MCU. Ahora, nota. ¿Qué es este B, profesor? ¿Qué es este B? Este B es la rapidez tangencial y se expresa en metros por segundo. Y este el módulo obviamente de este vector, que es la rapidez tangencial, es constante. Es decir, el largo de este vector y este vector es el mismo a lo largo de toda la trayectoria. Su dirección va a cambiar tal como lo ves, pero el módulo no, el módulo va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, O es el centro de curvatura o el centro de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia y se expresa en metros. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, vemos acá una nota. Acá el cuerpo está que da un movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Un MCU. Y en cada punto su rapidez angular es constante. El módulo de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial es constante. Y la pregunta es, ¿habrá alguna relación entre rapidez angular,
rapidez tangencial y el radio de la circunferencia, la respuesta es que sí hay. Está esta fórmula de aquí, ¿cierto? Esta fórmula de aquí. Rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Donde ves la rapidez tangencial que se mide en metros por segundo, omega es la rapidez angular, se expresa en radianes por segundo, y R es el radio y se expresa en metros. Otra nota, T es el periodo. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa y se expresa en segundos. Por ejemplo, supongamos que empieza desde este punto. El tiempo en el cual tarda en dar toda una vuelta, ahí está. Todo ese tiempo que ha transcurrido se llama periodo. ¿Ok? Ahora, sigamos. F es la frecuencia. Es una magnitud física la frecuencia que más adelante la vamos a definir de una mejor manera, pero bueno, por ahora vamos a solamente enunciarla, que F es la frecuencia y se define de esta manera. Frecuencia es igual a la inversa del periodo y sus unidades son los hertz y su símbolo es el Hz. Hertz se escribe de la siguiente manera. Hertz. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta rapidez angular también se define de esta manera. Claro, rapidez angular es igual a 2pi entre periodo. Bueno, estas fórmulas nos van a ayudar en algún momento en determinados problemas, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora, jóvenes, a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance en el MCU. Tiempo de encuentro. Supongamos que tenemos los cuerpos A y los cuerpos B. El cuerpo A empieza su movimiento y el cuerpo B instantáneamente. Ambos comienzan su movimiento instantáneamente. Y el cuerpo A se mueve desde este punto hacia este punto. Y el cuerpo B se mueve desde este punto hacia este punto. Es decir, de que en este punto se encuentran. El tiempo en el cual estos dos cuerpos se encuentran se llama el tiempo de encuentro. ¿Y cómo se define? Tiempo de encuentro es igual a la distancia angular entre la suma de las rapideces angulares. Entonces, profe, la rapidez angular de A y la rapidez angular de B no hay ningún problema al momento de reemplazar en esta ecuación. Sin embargo, para determinar la distancia angular habría un pequeño problema. ¿Cómo determinamos la distancia angular? Fíjate, ¿hacia dónde apunta esta velocidad, esta flecha? ¿Hacia qué arco de circunferencia apuntan estas dos flechas? Esta flecha y esta flecha. Profesor, hacia este arco de circunferencia. Y el ángulo asociado a este arco de circunferencia, ¿cuál será? Este ángulo teta. Por lo tanto, este ángulo teta será nuestra distancia angular. De esa manera se determina la distancia angular. ¿Ok? Ahora, B, tiempo de alcance. Ahora los dos cuerpos van a tener el mismo sentido de movimiento. En el caso anterior tenían sentidos contrarios. Sin embargo, en este segundo caso van a tener el mismo sentido. Va a suceder de que uno de ellos es más veloz que el otro. Supongamos de que el cuerpo A es más rápido que el cuerpo B. Entonces, el cuerpo A y el cuerpo B empiezan simultáneamente su movimiento. Luego de un cierto tiempo, el cuerpo B se ha movido desde este punto hacia este punto de aquí. Y en el mismo tiempo, el cuerpo A lo ha alcanzado, moviéndose desde este punto y pasó por todo este punto hasta que lo alcanzó. El tiempo en el cual el cuerpo A alcanza al cuerpo B en este punto se llama el tiempo de alcance y se define de la siguiente manera. Distancia angular entre la diferencia entre la rapidez angular del más rápido menos la rapidez angular del más lento.
claramente acá estamos diciendo de que la rapidez angular de A es mayor a la rapidez angular de B, o sea que el señor A es más rápido que el señor B, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo determinamos la distancia angular? ¿Cómo determinamos esta distancia, este teta? Bueno, acá va a funcionar de la siguiente manera. El más rápido, el más rápido de los dos es el cuerpo A. ¿Hacia qué arco de circunferencia apunta esta velocidad? Profesor, en la velocidad, la flecha, la velocidad del más rápido apunta hacia este arco de circunferencia, del más rápido, del más veloz. Por lo tanto, como apunta hacia este arco de circunferencia, entonces el ángulo relacionado a este arco de circunferencia será mi distancia angular. ¿Ok? Siempre es teniendo en cuenta el más veloz. ¿Hacia dónde apunta esta flecha, esta velocidad tangencial de más veloz? Hacia ese arco. Pues ese arco, el ángulo asociado a ese arco será mi distancia angular. Sería bueno poner algunos ejemplos, pero al parecer no va a alcanzar el tiempo, jóvenes. Así que, bueno, espero que haya quedado claro. Y si, bueno, hay tiempo, se pondrá algún ejemplo, pero por el momento vamos a continuar, ¿ok? Bien, sigamos en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de que en este movimiento circunferencial va a existir aceleración. Va a existir aceleración necesariamente. Aceleración centrípeta, AC en el MCU. Entonces, de este movimiento circunferencial le hemos tomado una foto al cuerpo. En este punto, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene una rapidez angular omega, una velocidad tangencial v, entonces existirá una aceleración centrípeta, en este caso una aceleración dirigida hacia el centro de la circunferencia. A esta aceleración se le llama aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro. ¿Cómo calculamos esta aceleración centrípeta? De esta manera, ¿no? Aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre radio, o aceleración centrípeta es igual rapidez angular al cuadrado por el radio, donde AC es la aceleración centrípeta y sus unidades están expresadas en metros por segundo al cuadrado. Nota, en el MCU, la aceleración centrípeta como tal no es constante. Sin embargo, el módulo, el tamaño del vector aceleración centrípeta sí es constante. Profesor, ¿pero cómo es esto? Me explico. El módulo, el tamaño de la aceleración centrípeta, el largo de este vector es constante. Sin embargo, tú para decir de que un vector es constante, un vector como tal es constante, debe ser constante en módulo y en dirección. El módulo de este vector es constante, pero la dirección cambia. Supongamos que esté en este punto el cuerpo. Entonces su aceleración centrípeta más o menos tendría esta dirección, ¿cierto? Su módulo van a ser iguales, pero la dirección cambió. Entonces, en general, claro, en este caso, el módulo de la aceleración centrípeta es constante, el módulo, pero la aceleración centrípeta como tal, como vector que es, no es constante. ¿Por qué? Porque su dirección cambia. Si bien es cierto, el módulo permanece constante, pero la dirección cambia. Por lo tanto, no es constante. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Pasemos ahora a resolver algún problema. Problema número 8. Dice lo siguiente. La figura muestra un disco que realiza MCU con respecto a su eje de giro. Indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. 1. La rapidez angular del punto A es mayor que la del punto B. Jóvenes, si los dos puntos están en el mismo disco, se va a cumplir de que la rapidez angular de A es igual a la rapidez angular de B.
Sería falsa. 2. La rapidez lineal del punto A es igual a la del punto B. Profe, ¿qué hacemos con esta segunda proposición? Nos ayudamos de esta formulita de aquí. Y partimos por lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Estarás de acuerdo conmigo de que el radio para el punto A es mayor que el radio para el punto B? ¿Estamos de acuerdo con eso? El radio para el punto A es mayor que el radio para el punto B, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si multiplicas omega a un lado y omega al otro lado? La inecuación permanece constante, ¿no? Omega por RA es mayor a omega por RB. Disculpen, he borrado en vez de omega por RB. Ya está. Pero, mira, fíjate, omega por R es velocidad tangencial o rapidez tangencial en este caso. Vea. Y por el otro lado sería B sub B. Ya está, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que la rapidez tangencial en A es mayor a la de B. ¿Y qué me dice? La rapidez lineal o rapidez tangencial en el punto A es igual a la del punto B. Falsa, ¿no? Es una falsa. Ahora vamos con el 3. Dice, la magnitud de la aceleración centrípeta del punto A es mayor que la del punto B. Entonces vamos a hacer algo parecido, ¿no? Algo un poco parecido. Vamos a hacer algo un poco parecido. Vamos a empezar diciendo de que el radio de A es mayor al radio de B. Ahora, en vez de multiplicar por omega como en el caso anterior, multiplicaremos por omega pero al cuadrado. Omega cuadrado, omega cuadrado. Y cuando multiplicas por omega cuadrado, estarías aplicando esta fórmula calculando la aceleración centrípeta. Claro, entonces en este caso sería aceleración centrípeta para A y acá sería aceleración centrípeta para B, ¿no? Y acá la desigualdad se mantiene. O sea que la aceleración centrípeta para el punto A es mayor que la aceleración centrípeta para el punto B. Dice, la magnitud de la aceleración centrípeta del punto A es mayor que la del punto B, verdadera. Es cierto. Falso, falso, verdadero, jóvenes, la alternativa B. ¿De acuerdo? Eso sería, jóvenes, por el problema 8. Pasemos al siguiente problema o al siguiente tema. Rápidamente, ¿no? Este es un capítulo bien extenso el que nos ha tocado. Bien extenso esta clase, ¿ok? Vamos a tener paciencia. A ver. A ver, ecuación de posición para el MCU. Para el MRU, para el MRV había ecuación de posición. Para el MCU no existe excepción. También existirá ecuación de posición. Entonces, suponiendo de que el cuerpo empieza en esta posición, donde el ángulo θ formado con respecto a esta horizontal, a este X positivo, es un θ0 y está moviéndose con una rapidez angular omega constante, entonces la posición angular en el tiempo t es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular por el tiempo, donde θ0 es la posición angular inicial, se expresa en radianes, omega es la rapidez angular, se expresa en radianes por segundo, y t es el tiempo que se expresa en segundos. Y finalmente, θ de t es la posición angular en el tiempo t y se expresa en radianes. A ver, rompamos el hielo con esta ecuación de posición. Ejemplo, posición angular en el tiempo t es igual a pi cuartos más pi tercios por t. Calcúlame, por favor, posición angular inicial y rapidez angular. Entonces, rápidamente tú dices, profesor, la posición angular inicial es el término independiente de esa ecuación lineal. En este caso sería pi cuartos radianes. Mientras tanto, por otro lado,
La rapidez angular es el término que multiplica al tiempo t. Entonces sería todo esto de aquí. Entonces, rapidez angular sería pi tercios radianes por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por simple inspección de esta ecuación de posición, yo puedo determinar, puedo calcular la posición angular inicial y la rapidez angular. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Ahora, siguiente. Vamos a ver ahora la gráfica tiempo versus posición angular para el MCU. En el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos. En el eje vertical al ángulo, que en este caso es la posición angular, expresado en radianes. Y la gráfica va a ser una recta necesariamente. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Me sirve para calcular la rapidez angular. ¿Y cómo calculo dicha rapidez angular? Necesito dos puntos, específicamente los pares ordenados de los puntos. En este caso, este punto tiene un par ordenado t, teta, y este otro punto tiene otro par ordenado t0, teta 0. Entonces, vamos de derecha a izquierda, empezando por las ordenadas. Teta menos teta 0 entre t menos t0. T menos T0. Todo esto es igual a la rapidez angular, donde omega es la rapidez angular y se expresa en radianes por segundo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, nota. Este teta con barra vamos a denotarlo al desplazamiento angular. Y este desplazamiento angular es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial, donde teta 0 y teta es la posición angular inicial y final respectivamente, y se expresa en radianes. Y este teta barra es el desplazamiento angular y se expresa en radianes. ¿De acuerdo? Con todo esto, jóvenes, vamos a aplicar en el siguiente problema. Problema número 5. ¿Ok? Una persona se desplaza en una bicicleta con movimiento rectilíneo uniforme. Si la posición angular teta de un punto de las llantas varía con el tiempo, según la gráfica que se muestra en la figura, ¿cuál es su desplazamiento angular entre los instantes t igual a 6 y t igual a 10 segundos? Entonces, profe, acá lo que estamos viendo, lo que nos interesa es el movimiento circular de un punto de las llantas, o sea, de la llantita un puntito, y esta llanta va a ser un MCU, claro. ¿Cómo yo me doy cuenta que está haciendo un MCU? Me doy cuenta fácilmente por esta gráfica de aquí, porque en la gráfica tiempo versus posición angular, su gráfica es una recta. Eso es suficiente para yo saber de que este punto está realizando MCU. Es una condición necesaria y suficiente, ¿ok? Ahora, yo para conocer este desplazamiento angular necesito la ecuación de posición, necesariamente. Ahora, fíjate, esta es la ecuación de posición. Yo necesito la posición inicial y la rapidez angular. La posición inicial la conozco. Vamos a ver, fíjate. La posición angular inicial sería cuando el tiempo es igual a cero. Posición angular inicial cuando el tiempo es igual a cero, 10 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta posición angular inicial sería 10 radianes. ¿Ok? Perfecto. Profe, ¿y cómo calculamos la rapidez angular? No sabemos todavía. Pero, para calcular esta rapidez angular, estamos teniendo esta gráfica, ¿no? Claro. Con esta gráfica podemos calcular fácilmente la rapidez angular. Entonces, vamos a aplicar el criterio anterior. ¿Qué necesitamos para obtener la rapidez angular? De esta recta necesitamos dos puntos, específicamente los pares ordenados de esos puntos de la recta. Por ejemplo, el par ordenado de este punto que estoy señalando sería 0,
10. Y este par ordenado de este otro punto que estoy señalando sería 4,20. Y hacemos la resta de derecha hacia izquierda, ¿de acuerdo? Entonces empecemos, continuemos. Rapidez angular es igual, a ver, sería 20 menos 10. 20 menos 10, ¿ok? Entre 4 menos 0. 4 menos 0. Y ahí está, ¿no? Entonces continuamos. Omega es igual, 20 menos 10 es 10, 4 menos 0 es 4. Omega, rapidez angular, es igual a 5 medios radianes por segundo. Profe, ahora sí tengo la rapidez angular. Claro, esta rapidez angular la voy a reemplazar aquí. Entonces tendríamos que esta rapidez angular es 5 medios radianes por segundo. Entonces reemplazamos estos dos ingredientes en la ecuación de posición para el MCU, nada más, ¿ok? Entonces acá sería 10 más 5 medios. Estamos simplemente reemplazando, ¿ah? Por T. Y ahora todo lo vamos a poner de un solo color, ¿ya? Bonito. Sería 10 más 5 medios por T. Perfecto. Entonces ya tenemos, jóvenes, nuestra ecuación de posición para el MCU. Ahora tú puedes calcular cualquier desplazamiento, lo que tú quieras. Por ejemplo, cuando tú tienes el tiempo igual a 6, a ver, teta en 6 es igual 10 más 5 medios por, y en vez de t vamos a poner 6. Entonces, teta en 6 es igual a teta 0, y esto es igual. 5 por 6 es 30, entre 2 es 15, más 10 es 25. 25 radianes. ¿Ok? Ahora veamos la posición angular cuando el tiempo es igual a 10. A ver, sería posición angular cuando el tiempo es igual a 10, es igual a 10 más 5 medios por, y en vez de t voy a poner 10. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces sería teta en 10 es mi posición angular final en este caso, ¿no? Sería 5 por 10, 50, entre 2, 25, más 10, 35 radianes. Finalmente, a mí me piden el desplazamiento angular, y el desplazamiento angular es posición angular final menos posición angular inicial. En este caso, mi posición angular final es este valor de aquí, y mi posición angular inicial es este valor de aquí. No te confundas con esta posición angular inicial de aquí. No te confundas con eso, es totalmente distinto, ¿ok? Totalmente distinto. Ahora, bueno, reemplacemos, jóvenes, aquí. Desplazamiento angular es igual. Posición angular final sería 35. Menos posición angular inicial, que sería 25. O sea que el desplazamiento angular es igual a 10 radianes. 10 radianes, jóvenes, en nuestra desplazamiento angular alternativa, la letra D. ¿Ok? La letra D. Bien, jóvenes, eso sería todo por el capítulo de MCU. Ahora pasaremos a un tercer capítulo rápidamente, el MCUB.
¿ok? El MCV. Entonces vamos a hablar rápidamente del MCV. ¿Qué es eso? Es el movimiento circular uniformemente variado, MCV. Es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial. Hasta acá no hay nada distinto. Pero acá viene la diferencia, con una aceleración angular constante. Ya la rapidez angular ya no es constante. Lo que es constante es la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, tenemos acá un cuerpo que tiene en esta posición una rapidez angular omega cero, eh, y luego de un cierto tiempo va a tener una rapidez angular distinta, si te das cuenta, omega. Hay un ángulo teta de una distancia angular, si así lo quieres llamar, y, y está implicado en todo este movimiento una magnitud física, que en este caso se está llamando la aceleración angular. Lo principal de este movimiento es que esta aceleración angular es necesariamente constante. ¿De acuerdo? Este alfa es la aceleración angular y para que exista MCV, esta aceleración angular debe ser constante. Ahora, acá están las 4 fórmulas del MCV. Fíjate, las 4 fórmulas. Si te das cuenta, estas fórmulas del MCV son muy parecidas o son casi las mismas que las del MRV. En vez de rapidez tangencial o rapidez, tengo la rapidez angular. En vez de aceleración, tengo aceleración angular. En vez de desplazamiento, tengo desplazamiento angular. ¿Te das cuenta? Es casi lo mismo. Y tiene signo más y signo menos. ¿Cuándo le corresponde signo más? Cuando es un movimiento acelerado. ¿Cuándo le corresponde signo menos? Cuando es un movimiento desacelerado. Ahora, para finalizar, una pregunta que se me ha hecho es lo siguiente. Profesor, ¿esta fórmula de aquí vale también para este movimiento MCV? La respuesta es sí. Esta fórmula sigue valiendo para cualquier movimiento, MCU o MCV. En este caso, esta fórmula va a valer para cada punto. Por ejemplo, en este punto será B0 es igual a omega 0 por R. En este otro punto será B es igual a omega por R. Conclusión, esta fórmula también vale para el MCV. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y para finalizar con el MCV, hemos visto en diapositivas anteriores de que en este movimiento circunferencial había una aceleración dirigida hacia el centro llamada aceleración centrípeta. Y en este MCV existirá una aceleración extra. Es esta aceleración. Esta aceleración se le llama la aceleración tangencial. Entonces, en el MCV van a haber dos tipos de aceleraciones, ya no una como en el MCU. En el MCU solamente existía aceleración centrípeta, pero en el MCV existirá aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial o AT es esta aceleración que vemos aquí, que es perpendicular a la aceleración centrípeta. Bueno, AC es la aceleración centrípeta, está expresada en metros por segundo al cuadrado. AT es la aceleración tangencial y está expresada en metros por segundo al cuadrado. Y A es la aceleración total. Esta A es la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta? De la forma como se ha calculado anteriormente. ¿Ok? No hay nada nuevo hasta aquí. Sin embargo, la aceleración tangencial se calcula de la siguiente manera.
aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y ahora, ya hemos mencionado de que esta aceleración total es la suma vectorial de estas dos aceleraciones, centrípeta y tangencial. Por lo tanto, se cumple el teorema de Pitágoras. Aceleración total al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Ahora, para finalizar, nota, en el MCV, el módulo de la aceleración tangencial es constante, pero la aceleración tangencial como vector no lo va a ser. La razón es la misma. Para que un vector sea constante, tiene que ser constante simultáneamente en módulo y en dirección. En este caso, el módulo de la aceleración tangencial es constante, es lo único que permanece constante, pero la dirección no. Por lo tanto, si bien el módulo de la aceleración tangencial es constante, pero la aceleración tangencial como tal no va a ser constante, dado de que su dirección cambia su dirección. Nota 2. En el MCV, la aceleración centrípeta y el módulo de la misma, ninguno de los dos es constante. No son constantes. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Pasemos ahora a los problemas. Problema número 6 dice lo siguiente. En el disco de una película de DVD se muestra en la figura, empieza a desacelerar en el instante t igual a 0, cuando su velocidad angular es de 40 radianes por segundo. El disco tiene aceleración angular de 10, bueno, negativo porque está desacelerando, menos 10 radianes por segundo al cuadrado. Asumiendo que el diámetro del disco es de 12 centímetros, determine que la distancia recorrida por el punto P del borde del disco hasta el instante que se detiene. Entonces yo quiero saber cuánto ha recorrido esta distancia, este puntito P del disco. ¿De acuerdo? Bien, entonces ordenadamente vamos a colocar los datos y vamos a elegir la fórmula que nos convenga. A ver, la rapidez angular inicial es 40 radianes por segundo. La rapidez angular final es 0 radianes por segundo, dado que me dicen que el disco se detiene. Y la aceleración angular es de 10 radianes por segundo al cuadrado. Dados estos datos, lo que más me conviene es calcular este ángulo teta. Y vamos a utilizar esta formulita de acá. Rapidez final al cuadrado, 0 al cuadrado, es igual. Rapidez angular inicial, 40 al cuadrado. Profesor, ¿más o menos? Más era cuando era acelerado, menos desacelerado. Es menos porque es un movimiento desacelerado. 2 veces por alfa, que es 10, y por teta, que yo no sé cuánto vale. Y despejemos esos jóvenes. Acá sería, pasando al otro lado, sería 20 teta es igual a 1600. Teta es igual, se cancela un 0, se cancela un 0, 160 entre 2, 80. 80 radianes. ¿Ok? Profe, pero yo no quiero saber este ángulo teta, yo quiero saber la longitud, esa longitud que ha recorrido el punto P. Para eso me ayudo de esta fórmula de la trigonometría. Tengo esta porción de esta sección de círculo, y este arco de circunferencia L está relacionado con este radio y con este ángulo mediante esta fórmula. L es igual a teta por R. Entonces yo quiero este L. Claro, este L es lo que el puntito P ha recorrido, ¿cierto? Entonces yo quiero ese L. L es igual al ángulo teta. El ángulo teta en este caso, joven, es 80 multiplicado, ¿dónde está el símbolo? Ya, por el radio R, pero el radio R, profe, me dicen de que el diámetro es 12, o sea que el radio es igual a 6 centímetros. Ah, ya.
O sea que acá sería 6. L es igual a 480 centímetros, pero a mí me están pidiendo en metros. Bueno, sería 4,8 metros. Alternativa D. Bien, jóvenes, entonces espero que haya quedado claro. Pasemos al último problema de la clase. El último problema de la clase dice lo siguiente, ¿no? Problema 7. La figura muestra un automóvil que ingresa a una pista circular de radio 10 metros, con una rapidez de 30 metros por segundo. El automóvil adquiere una aceleración angular constante de magnitud 0,6 radianes por segundo. ¿Qué distancia L recorre en 10 segundos? Algo parecido al problema anterior, ¿no? Vamos a verlo ahora. Ya. Perfecto. Ya. Pero acá hay un detallito, ¿no? Acá me dicen que la rapidez inicial de este auto es 30 metros por segundo. Pero tú dices, profesor, tiene que estar todo en rapidez angular, no en tangencial. Bueno, no hay problema. Para eso está esta formulita de aquí. Entonces, esta rapidez tangencial yo la voy a convertir en angular. ¿Cómo? De la siguiente manera. A ver, al inicio su rapidez tangencial era 30. Bueno, acá ponemos 30. Estamos reemplazando en esta fórmula. Igual, la rapidez angular yo no sé cuánto vale, pero sé que es la rapidez angular inicial. Multiplicado por el radio, en este caso el radio es 10 metros por 10. Ah, ya. O sea que la rapidez angular inicial es igual a 3 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Ah, mira, de esta manera tan sencilla he calculado la rapidez angular inicial. Ahora todo va a ser en términos de rapidez angular, aceleración angular, etc. Ahora voy a colocar mis datos ordenadamente en esta posición, ¿ok? A ver, rapidez angular inicial sería 3 radianes por segundo. Aceleración angular me dicen de que es 0,6 radian por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y el tiempo me dicen de que pasa 10 segundos. Yo quiero la distancia L cuando pasen 10 segundos. Entonces, reemplazando estos tres datos, yo voy a calcular el ángulo teta. ¿De acuerdo? Entonces, hagámoslo. Teta es igual, rapidez angular inicial es 3 multiplicado por el tiempo es 10. Profesor, más o menos. El problema te está indicando que está acelerando. Sería más, es un movimiento acelerado. El aceleración angular sería 0,6 entre 2 por el tiempo. El tiempo al cuadrado sería 10 al cuadrado, porque el tiempo es igual a 10. Y esto ya es sencillo, ¿no? Teta es igual a 30 más, y acá calcula, a ver, 0,6 entre 2, 0,3. Y acá sería 100, 0,3 por 100, 30. 30 más 30, teta es igual a 60 radianes, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, pero yo quiero esta longitud L, pero para eso yo me voy a ayudar de esta fórmula de la trigonometría, ¿no? Claro, de esta fórmula de la trigonometría. Entonces reemplacemos. En vez de L pongo este L mayúscula. Esto es igual. En vez de teta pongo 60. Es lo que he calculado. Multiplicado por el valor de radio. En radio, fíjate, por datos me dicen que es 10 metros. Claro, del centro de curvatura hay un radio de 10 metros, es dato. Perfecto. Por lo tanto, esta longitud L, ese arco L, es igual a 600 metros. Alternativa C.
Alternativa C, jóvenes, ¿ok? Bien, espero que haya quedado claro hasta aquí. No se olviden, es solamente tener un poquito de orden y nada más, ¿ok? Bien, pasemos ahora a dictar las claves de los problemas. Problema número uno es la letra A. Problema número 2, la letra D. Problema número 3, la letra A. Problema número 4, la letra B. Problema número 5, la letra D. Agregar, por favor, el radio igual a 1 metro. Y te saldrá la letra D. Problema número 6, la letra D. Y problema número 7, la letra D. Muchas gracias por su atención y la encuesta de siempre. ¿Qué le pareció a usted la presente clase? Si su respuesta es excelente, marque la A, regular la B, bueno, perdón, buena la B, regular la C, mala la D, deficiente la letra E. En un momento estoy lanzando la encuesta. Bien, jóvenes, espero que haya servido de algo lo que se ha explicado. Este, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, cuídense bastante. Chao.